Hola, hola a todos, ¿cómo están? Esto es Cockpit View. Vamos a comenzar a comentar lo que sucedió en el Gran Premio de China. Tuvimos un Gran Premio increíble, muy intenso, donde Kimi Antonelli se corona con su primera victoria en la categoría, su primera victoria en la Fórmula Uno, en una carrera bastante interesante, donde hubo muchas cosas que comentar, muchas cosas que comentar. Así que vamos a partir. Por lo primero vamos a ir haciendo un resumen. Tengo aquí ya los apuntes de la carrera, vamos a ir mirando algunos resultados que después también vamos a ir complementando con algunas imágenes ahí bastante simples que vamos a tener en la pantalla, pero lo importante es ir haciendo este resumen, ir comentando y ir paso a paso por todas las cosas importantes que pasaron en el Gran Premio. Bueno, comenzamos. Ya después de ese sábado intenso, pasamos al día domingo, donde estamos ya en la carrera principal y nos encontramos antes de comenzar con el Gran Premio con un doble DNF out de McLaren. Primero, el piloto Lando Norris no llega a parrilla porque tiene problemas eléctricos y minutos antes de comenzar el Gran Premio también retiran el vehículo de Oscar Piastri, por ende tuvimos un doble DNF de el equipo McLaren, muy lamentable, muy mal inicio de temporada, sobre todo para el piloto Oscar Piastri, que se ha perdido las dos carreras principales, ya que sí por lo menos pudo participar en la sprint, y Lando Norris también, que no pudo largar este Gran Premio, así que mal por el equipo McLaren, que dejaba un espacio bastante grande y un vacío de puntos en la parrilla muy importante, ya que ahora lograr puntos está un poquito más fácil para los equipos de la zona media y eso le daba bastante cosas interesantes de que hablar ya en el comienzo del Gran Premio, porque el escalón número 5 y el escalón número 6 quedaban fuera de carrera. También nos encontramos que Bortoleto se queda fuera de competir, que estaba en el espacio número 16, ya tenemos otro espacio más, y también Albon se retira antes de comenzar la carrera. Entonces, antes de comenzar ya teníamos cuatro pilotos retirados del Gran Premio. Ahora, otro punto interesante también que pudimos ver hoy día en el Gran Premio de China fue que hubo una buena variabilidad de neumáticos antes de que comenzara la carrera, ya que tuvimos pilotos con neumático medio, algunos más atrás con neumático duro, y los Red Bull particularmente que usaron neumático blando, así que fue eso muy positivo porque así por lo menos pudimos ver variabilidad estratégica y cuando hubo safety car nos pudimos encontrar con esos equipos que estaban en distintas fases, algunos con el duro, otros con el medio, les sirvió, les desfavoreció, etcétera, etcétera. Entonces eso también es bastante interesante estratégicamente y se considera bastante positivo, dado también los factores del grading y la degradación, que en este caso sí hubo más, hubo un factor más de degradación a diferencia del Gran Premio pasado, donde el duro estuvo muy duro, por así decirlo, y duró casi toda la carrera. Entonces, en este caso, sí también, por ejemplo, los Mercedes hicieron una parada, pero atrás por lo menos fueron pasando cosas que fueron interesantes de comentar y que condicionaron el Gran Premio de algunos pilotos. Bien. Ahora ya nos vamos a la parte de la salida del Gran Premio. Kimi estaba en la pole. Segundo teníamos a George Russell, tercero a Hamilton, ya, y cuarto a Charles Leclerc. Entonces ya se sabía que los Ferrari iban a estar ahí. Entonces ya dábamos por sentado que alguno de los dos, o inclusive Hamilton, iba a estar liderando la carrera. ¿Qué pasó? Sucedió. Em, pero a su vez también Kimi pudo igual defender la primera parte de la salida hasta después ya ser superado por Hamilton. ¿Qué punto importante te lo podemos comentar de la salida y que también fue un factor positivo que condicionó el resultado y que Kimi, a pesar de haber perdido el liderazgo, no quedó tercero? Eso fue bastante importante porque como no quedó tercero, después pudo atacar a Hamilton, repuntar y mantenerse adelante. Si Kimi hubiera quedado tercero, hubiera sido quizás bastante diferente al Gran Premio dadas las condiciones y contextos que se dieron, porque después se dieron más adelante las fases para que Kimi pudiera alargarse por la diferencia de neumáticos que había entre el primero y el cuarto clasificado post el safety car, porque hay que entender que quedó entre medio Colapinto y Ocon, que tenían neumáticos más viejos, entonces le dio la posibilidad de escaparse. Sí, hay hartas cosas que hicieron que todo después se diera positivamente para Kimi, así que bien, bastante interesante cuando uno va haciendo ya después el análisis. ¿Ya? Buena salida entonces de Hamilton, se coloca en la primera posición. Kimi defiende muy bien, se mantiene en la segunda, eso fue crítico para después poder lograr la victoria. Otro tema interesante que Hadjar sale muy bien ahí peleando con neumático blando en esta batalla con Ocon, si no me equivoco, y al
o no, Berman, perdón, sí, Berman, y Hadjar hace un trompo y fue bastante asombroso ahí cuando Hadjar hace el trompo, que en esa sección de la pista, claro, es raro ver este tipo de cosas, pero es una sección bien técnica porque como uno va em, acelerando, girando, ya hay una posibilidad también de hacer trompo y se notó que Hadjar, como fue bien intenso en tratar de mantener la posición, aceleró un poco más de la cuenta o quizás también de un poco más de motor eléctrico y perdió el vehículo ahí y fue bastante lamentable porque con eso ya condicionó harto la carrera, pero eso también dio más posibilidades para que pilotos que estaban más atrás incluso pudieran ir ganando más posiciones, ¿ya? También podemos comentar otro punto, mala salida de Verstappen. Vamos a ir revisando apunte por apunte cosas que pasaron y que podemos ir comentando y desarrollando en el video. Mala salida de Verstappen, que desde el lugar que se encontraba perdió muchas posiciones nuevamente quedando casi al último. Eso también dio paso a que los pilotos que estaban atrás tuvieran más espacio, ¿ya? Entonces, muy mal la salida de Max. Entonces, bien, ahora otro tema, vamos a ir viendo después de que Kimi logra quedarse en segundo lugar, Hamilton nuevamente, él, después de la salida positiva, adelanta, pero Kimi, desde la vuelta 2 ya logra posicionarse en el segundo lugar. Aquí ahora comentamos también la buena salida de Colapinto, que estaba en el decimosegundo lugar, ¿ya? Y que después de la segunda vuelta 2 estaba en el sexto lugar. Eso fue muy positivo, porque ¿qué pasó con Colapinto? Desaparecieron el lugar 5, el lugar 6, el lugar 11, por ende ya automáticamente sube 3 lugares. De ahí, en la curva que es el Mickey Mouse, a eso que es caracol, del sector antes de la recta larga, se trompea Hadjar y Berman pierde la posición, entonces ya tenemos 5 lugares. Verstappen sale mal, por ende tenemos 6 lugares. Entonces Colapinto lo que hizo fue simplemente mantener el auto, no perder posiciones y desde el decimosegundo lugar, perdón, posicionarse en el sexto lugar. Ganó 6 posiciones, 3 posiciones por los vehículos que no estaban corriendo, 2 posiciones por los vehículos que perdieron en la curva con el incidente Hadjar y una posición por la mala salida de Verstappen. Así que Colapinto por lo menos aprovechó bien, no fue adelantado, ya que quizás podría haber sido adelantado. Entonces lo bueno es que no ganó ninguna posición, pero logró mantenerse bien en la batalla. Bueno, la de Verstappen, que es la que al final Verstappen pierde por salir mal nuevamente y se nota que tiene algunos problemas ahí con la salida y el embrague que tiene que seguir calibrando el Red Bull. Porque, por ejemplo, a Hadjar no le pasa. De ahí, cuando vemos este tumulto, primero queda en la vuelta, otro tema importante, comentar que Russell ya en la vuelta 4 se coloca segundo a 0,7 segundos de Kimi. Entonces hay que también ver que en un punto de la carrera Russell estuvo bastante cerca. Porque claro, uno piensa, no, es que Russell tuvo que batallar mucho más, pero en el primer stint estuvo bastante cerca. Sí lo condicionó después la doble parada. Eso también tiene que haberle afectado cuando se relanzó con el safety car, quedó más atrás y eso también condicionó la carrera porque no le funcionó tan bien el duro al principio a Mercedes, particularmente a George Russell, que perdió 2 a 3 posiciones en el relanzamiento. Otro tema importante que después vimos en las repeticiones, el choque de Pérez con Bottas, una colisión que lamentablemente estaba bastante de más. No era necesario que Pérez fuera tan agresivo en la primera vuelta, entendiendo el ritmo del Cadillac, entendiendo que el vehículo se va desarmando, entonces hay que tener ahí más cuidado con esas cosas, Pérez, porque chocar más encima con el compañero en la vuelta 1, dañar el monoplaza cuando necesitamos datos es bastante negativo para un equipo que está aprendiendo, porque hay que entender que no va a pelear con ellos, independiente que pase una o dos o tres posiciones, a largo por ritmo va a ir perdiendo, entonces lo importante es cuidar el auto, así que eso también pudimos verlo en las repeticiones, ¿ya? Em, se, em, Podemos ver también después comentar un poco que Lindblad defiende bastante fuerte a Verstappen. Podemos ver también después, verificar los apuntes acá que Verstappen sí, de nuevo se muestra en las repeticiones la mala salida y también podemos ver que Red Bull está haciendo malas paradas. Eso también es importante ver que están fallando hartas cosas en el equipo Red Bull, ¿ya? El Audi se vio bastante más lento, sí podemos ir adquiriendo ese análisis, ya a mitad de carrera vemos que estaba bastante más lento de lo que esperábamos quizás que se pudiera posicionar en la zona media, pero vimos que otros equipos estaban con más timing para la zona media como el Haas y también el Alpine, ¿ya? Eso sí podemos ir comentando. De ahí a Verstappen desde la vuelta 8 tenía mucho graining en el neumático blando, sobre todo en la izquierda delantera. Tenía mucho graining y
él entró a cambiar en la vuelta 10. Voy a ir haciendo así como conversando los apuntes que voy teniendo. Mira, él entró a cambiar en la vuelta 10 y después en la vuelta 10 justo sale el safety car. Pasó eso, fue como un timing así muy negativo. Vuelta 10, entra Verstappen, entra Lawson y entra Williams, si no me equivoco, y ¡pum! Safety car. Lo peor que te puede pasar porque al final tu parada es mucho más cara que la de los demás, entonces pierdes todas esas posiciones, ¿ya? Después Hamilton se vino muy bien sobre Russell y lo bueno que Antonelli no pudo atacar a nadie, porque nadie pudo atacar a Antonelli porque tuvo entre medio a, a Ocon y a Colapinto que se puso segundo en el safety car. ¿Ya? Ahí Hamilton estuvo muy avivado al volver a relanzarse el safety, adelantando a Russell, porque hay que recordar que Russell había quedado en la cuarta posición, después detrás estaba Hamilton, había un piloto más entre medio, un RB, después estaba Leclerc. Hamilton adelanta muy bien, muy agresivamente a Russell, va ganando las posiciones y Hamilton pum, adelanta hacia adelante. Hamilton fue el único piloto que rápidamente pudo pasar de la ubicación 4, adelantar a los pilotos que tenían neumáticos más viejos y estar cerca de Antonelli. ¿Por qué? Porque Hamilton se colocó bastante cerca de Antonelli. ¿Ya? En la vuelta 22 estaba a 1.8. Entonces eso también es un tema que podemos ver que en realidad tuvieron cerca. No es que Antonelli también después quedó tan separado con el tema de las pilotos que se dedicaron en el segundo y tercer lugar. Entonces al final podemos ver que si el Mercedes manifestó mucho más ritmo al final. Antonelli en realidad hizo bien la gestión del ritmo porque vuelta 22, Hamilton está cerca, a 1.8, ya se va acercando, está bastante cerca Antonelli y no pudo después ya remontarle más. Y tampoco hubo tantas vueltas de gestión ni que hubiera desgastado tanto los neumáticos para llegar a Antonelli porque pasó a Colapinto y a Ocon bastante simple. Entonces podemos ver que Antonelli sí hizo una muy buena carrera. Russell, porque Russell podría haberse acercado junto con Hamilton en unas 2 o 3 vueltas, haber estado junto con Antonelli, pero tuvo problemas con el duro y no tuvo después el ritmo para llegar a Antonio. Entonces también hay que hablar positivamente de lo que hizo el piloto italiano, ¿ya? Muy bien. En la vuelta 24, ahí ya pudimos ver que empezó ya la lucha más intensa por el segundo lugar. Y Antonelli pudo alejarse 4,1 segundos. Eso ya fue crucial para generar un ritmo y una gestión positiva a largo plazo. Porque ahí sí Antonelli no tuvo tanto desgaste porque empezó una batalla bastante intensa entre el segundo y el tercer lugar. ¿Por qué? Porque también estaba ahí los resultados para el podio, ¿ya? Así que muy bien, en la vuelta 33, Colapinto entró a boxes, estaba a 1.6 segundos de Gasly en la octava posición, ya entra a pits, sale a 3 segundos, 2 de Lindblad en el lugar 13. Y ahí es donde se produce después el incidente con Ocon, que termina después del incidente a 8,4 segundos de Lindblad en la misma posición. Cuando Colapinto tiene el incidente con Ocon, pierde cerca de 5 o 6 segundos de distancia con Lindblad. Lo que sí después revisé que a pesar de que tuvo el incidente y estuvo cerca de llegar al Williams, por ejemplo, el ritmo de carrera con la Pinto era más o menos 2 a 3 segundos más lento con un neumático más blando, más nuevo. Entonces el auto sí quedó dañado después de ese choque. Por lo menos pudo recuperar algún punto, pudo seguir. Ya porque sí Ocon en el incidente como quedó después en tráfico, entre colocar el auto ya quedó en los últimos lugares. Así que Colapinto tuvo la verdad bastante suerte para terminar la carrera en ese lugar, porque sí, la verdad, hubiera podido remontar un poco más analizando el ritmo de carrera que debería haber tenido con ese medio nuevo saliendo de boxes. Pero sí, el error fue completamente de Ocon, porque Colapinto va haciendo su trazada y Ocon ya no tenía espacio para meterse porque en ningún momento estuvo ni paralelo, sino que simplemente se estaba metiendo porque el otro va haciendo una curva más redonda. Entonces ahí, error completo total de Esteban Ocon, ¿ya? Después vemos la vuelta 35 que se retira el piloto de Aston Martin. Y ahí con eso tenemos los dos retiros de Aston Martin. Uno en la vuelta 10 de Stroll y también el retiro en la vuelta 35 de Fernando Alonso. Mala carrera para Aston Martin que seguro ya se posiciona como el último equipo de la parrilla. En la vuelta 40 tuvimos ya la última pelea de Hamilton con Leclerc por el podio y desde ahí Hamilton ya se fue alejando, manteniendo más el ritmo. Excelente carrera de Hamilton, me gusta mucho la actitud, está dominando sobre Leclerc, partiendo más fuerte. Leclerc está bastante más agresivo, como siempre, un piloto que es aguerrido, pero
Hamilton se ha mostrado con templanza porque siente que estas regulaciones, este vehículo le gusta más, está contento, es el primer podio que genera con Ferrari, así que bien, excelente por el piloto británico. La verdad, en esta sesión me emocionó verlo así más contento, más motivado, generando distintas trazadas de carrera para cuidar el neumático, teniendo una muy buena gestión de batería. Hubiera sido increíble que el Ferrari tenga un poquito más para que así también sean candidatos a la victoria, porque sí podemos ver que si Russell hubiera tenido menos problemas y estas cosas, podrían haber estado mucho más fácil los Mercedes 1-2 arriba. Pero sí me gusta ver a Ferrari peleando, por lo menos en el primer tercio de la carrera, porque ahora estamos viendo que los primeros tercios de la carrera son muy intensos para después ir bajando un poquito de intensidad en el contexto del primer lugar. Y no es porque las carreras bajen de intensidad, sino que Mercedes tiene un poquito más a largo plazo en la creación de neumáticos, porque cuando vamos viendo otros equipos que están más parejos, las batallas se mantienen hasta más largo plazo, hasta el final de la carrera. Entonces son cositas que podemos ir mirando del reglamento nuevo. Se podría trabajar más la clasificación, que los autos se quedaran sin energía, pero el concepto por lo menos está dando mucho más cosas que hablar y más batallas en pista. Algunos dicen que es una Fórmula 1 con las batallas más artificiales, pero hay que entender qué es lo que tenemos y tenemos que ir aprendiendo a cómo mejorarlo. Lo que tenemos que mejorar es que no se puede ir en curvas rápidas tan lento, eso es lo que más falta. Pero sí, en efecto, el hecho ya de tener más batallas y cosas ha sido muy interesante porque por lo menos la carrera tuvo mucho que hablar en distintas fases, independiente de que quizás la victoria estuviera más definida, pero hay que entender que la victoria se definió por distintos factores, porque si hubiera tenido Antonelli menos posibilidades de generar ese gap al comienzo, quizás podríamos haber contado otra historia, pero también Antonelli hizo lo que tenía que hacer, no falló, bastante correcto, aprovechó sus oportunidades, desde incluso la oportunidad que tuvo en la sesión pasada, donde el piloto Russell tuvo la pérdida de fiabilidad para seguir posicionarse con la pole. El piloto que hoy día estuvo en la pole fue crítico de las condiciones y contextos que pasaron y fue cómo fue desarrollándose la carrera. Bien. Em, de ella, después de esa pelea que tuvo con Hamilton y Leclerc en la vuelta 40, se pudo establecer hasta la vuelta 56 un dominio de Hamilton en tiempo y ritmo de carrera. Verstappen se retira después en la vuelta 46. Ahí estuvimos a punto de quizás haberle dado un poco más de reacciones a la carrera, porque un safety car hubiera sido increíble para poder rematar eso, porque imagínense ya los cuatro autos de nuevo con neumático medio y faltando 10 vueltas para el final. Tremendo, eso hubiera sido tremendo, pero Verstappen pudo volver, por ende no hubo ni virtual ni safety, solo un poco se detuvo un poco la carrera en ese momento sin haber más variabilidades para el desarrollo de la misma, ¿ya? De ahí ya nos saltamos a la vuelta 53, donde hay Antonelli tiene un bloqueo ahí, pierde 2 segundos, que dice que casi le da el infarto, pero no era necesario ir tirando porque ahí se notó que iba tirando un poquito más para mostrar más ritmo. Si Antonelli andaba bien, quería como mostrar que estaba en esta carrera y realmente estuvo. Muy bien Antonelli, sí, fue un triunfo bastante contundente, no podemos decir que solo fue suerte, lo hizo bien, y eso también apremia. De ahí, bueno, comentamos ya. em, Aquí hicimos un análisis también de cómo venían rodando la última parte de la carrera, porque Gasly venía rodando a 1.36.5 su última vuelta, la vuelta 53, y Colapinto en 1.39, y Colapinto tenía un neumático mucho más joven que Gasly, por eso 3 segundos de diferencia. Entonces entendemos que el vehículo quedó dañado, pero sí positivamente, al menos pudo rescatar un punto y terminar la carrera. ¿Ya? Ya en la vuelta 56, sin mayores sobresaltos, el triunfo de Kimi, segundo George Russell y tercera posición para el piloto Lewis Hamilton, que obtiene su primer podio con el equipo Ferrari. Primera victoria de Kimi y primer podio del equipo Ferrari hoy día en la Fórmula 1. Fue una carrera que pasaron muchas cosas, esos fueron los apuntes principales que podemos ir conversando, podemos ir desarrollando ya para que tengamos mayores referencias y ir entendiendo un poco qué fue lo que pasó en el día de hoy. Desde mi perspectiva, evaluamos la carrera con un 8 porque fue una carrera bien interesante. Siempre estuvieron pasando muchas cosas en la zona alta, en la zona media, a pesar de que no hubo una batalla después del safety car. Sí podemos justificar por qué pasaron estas cosas y también validar el buen ritmo de Mercedes, que está haciendo muy bien las cosas. Ferrari se revalida con un turbazo en las salidas. Fue muy bueno saber por lo menos que si es que Ferrari no logra la pole, va a estar ahí siempre molestando en los primeros lugares hasta que aparezca algún otro contrincante como el equipo McLaren o el equipo Red Bull, que lamentablemente podemos ver que Red Bull está un poco más atrás y McLaren debería mostrarse como la tercera fuerza sin llegar a pelear por los puestos de delante.
Vamos entonces a revisar los resultados, ¿ya? Primero entonces tenemos como primer clasificado Kimi Antonelli, segundo George Russell, tercero Lewis Hamilton, cuarto Charles Leclerc, quinto Oliver Berman. Ahora comentamos un poquito la gran carrera del piloto de Haas que está siendo muy consistente y se perfila como el mejor piloto de la zona media. Eso ya es algo que podemos establecerlo también por sus puntos en el campeonato de constructores. Ahora tenemos también después en el sexto lugar una gran posición del piloto francés Pierre Gasly que logra sumar puntos dobles con el equipo Alpine, ya que Franco Colapinto logró un punto en el décimo lugar, muy positivo para Franco que sale de la sequía de puntos y trae puntos a casa que motivan para ver cómo va a ir mejorando el equipo Alpine, que va a ir ganando ahora más confianza para desarrollarse como el mejor equipo de la zona media, porque si hubieran hecho una doble parada, quizás Franco también hubiera tenido muchas más probabilidades de estar mucho más cerca que Gasly, porque el gap entre Gasly y Lawson fue suficiente como para que hubiera estado el otro Alpine detrásito de él. Así que es un tema también interesante porque siento que después vamos a hacer un análisis más profundo. Alpine debería también haber hecho una doble parada más que haber mantenido a Colapinto, pero también hay que entender que como Colapinto había salido con el duro, no era posible ni viable un stint tan largo con el medio. Y ahí esas son cosas que tenemos que ir considerando y evaluando para ir analizando si Alpine tomó o no las mejores decisiones en este fin de semana, particularmente con Franco Colapinto. Así que ahora analizamos quién llegó a la séptima ubicación. Fue el piloto Liam Lawson, que tuvo una carrera bastante discreta en el séptimo lugar, trayendo buenos puntos para la escudería RB. Tenemos también ahora en el octavo lugar el primer piloto de Red Bull, Isaac Hadjar, que trae puntos para la escudería, puntos muy positivos y necesarios para el equipo Red Bull. Así que muy bien por Isaac Hadjar, que a pesar de haber arruinado la carrera en los primeros compases, pudo recuperar tiempo para así traer puntos para la escudería de Red Bull. Muy bien, Hadjar, a pesar, como comentamos, de la mala gestión que tuvo con el trompo en la salida, pero me gusta su actitud, un piloto aguerrido y se ve que al menos está mostrando mucho más que sus antecesores en el equipo. Ahora, noveno lugar, Carlos Sainz con dos puntazos, muy bueno, muy positivo, espectacular que ahí se hayan dado las condiciones para que Carlos sume 2 puntos para Williams y aumente un poquito la moral porque estaban bastante atrás, bastante lejos, se nota que son parte de la zona baja, pero se aprovechó que se retiraron muchos pilotos en este equipo y se abrieron muchos espacios para los puntos. Y eso es lo que hay que hacer, cuando hay espacios para los puntos hay que aprovechar y maximizar el resultado, por ejemplo, como en este caso lo hizo Berman y Gasly sumando un quinto y un sexto lugar que son increíbles para esas escuderías de mucho valor. 10 puntos para estas escuderías son muchos puntos. Ahora el décimo lugar para el argentino Colapinto, muy bien, muy buena carrera que se puso en el segundo lugar y ya tuvo todo ese desarrollo, pero sí en lo personal pienso que quería haber hecho una doble parada con Gasly, pero también entendemos ahora que no nos cuadraron los neumáticos, así que también se pudo maximizar lo más posible. Si es que no hubiéramos tenido el incidente con Ocon, quizás Colapinto podría haber estado un poco más arriba en el octavo lugar, calculando con los tiempos y el ritmo de carrera que hubiera tenido con ese neumático medio y ese vehículo sin tantos daños. Bien, en el onceavo lugar se encuentra Nico Hülkenberg, el piloto de Audi. En el doceavo lugar encontramos a Arvid Lindblad, que fue el piloto de RB que no logró puntos en esta sesión. De ahí viene el número 13, Valtteri Bottas, un buen resultado para Kaidak, entendiendo todos los contextos del Gran Premio. Número 14 para Ocon y número 15 para Checo Pérez, muy bien, porque hay idea que ahora esta vez ha logrado terminar con los dos vehículos. Otro paso más adelante, un vehículo en la primera carrera, dos vehículos en la segunda carrera, así que muy bien. Ahora vamos a hablar de los no clasificados. Bueno, en la vuelta 45 se retiró Max Verstappen, en la vuelta 32 Fernando Alonso, en la vuelta número 9 Lance Stroll, Oscar Piastri, Lando Norris, Gabriel Bortoleto y Alexander Albon quedaron fuera del Gran Premio antes de comenzar porque no clasificaron. ¿Qué podemos entonces comentar? Que tenemos uno, dos, tres puestos que quedaron abiertos para los puntos, que fue el de Verstappen, de Piastri y Norris seguro. Esos espacios fueron los que se jugaron y los que hicieron que pilotos como Sainz, Colapinto y Hadjar pudieran sumar, que fue muy positivo para la categoría, ya que nos ayuda a tener más números y variables en cuanto a los resultados de constructores y pilotos que vamos a pasar a revisar ahora.
Primero que todo vamos a comentar cuántos puntos ganaron por escudería en este fin de semana. Mercedes se llevó 55 puntos, siendo la escudería que ganó más puntos este fin de semana. Ferrari salió en segundo lugar con 40 puntos este fin de semana. Haas sumó 11 puntos este fin de semana, la tercera escudería con más puntos. Muchos puntos para Haas, muy positiva su campaña, excelente, primera vez que están en el cuarto lugar, imagínense, muy buen inicio de temporada para Haas. Alpine suma 9 puntos, muchos puntos para Alpine. Muy positivo el resultado de la escudería Alpine. RB 8 puntos este fin de semana, buenos puntos para RB. McLaren se perfila ahí como perdedor de este fin de semana con 8 puntos. Red Bull, perdedor de este fin de semana con 4 puntos. Y Williams, ganador de este fin de semana con 2 puntos. Muy bien, muy bien. Ahora repasamos entonces el campeonato de pilotos. Russell se ubica en el primer lugar con 51 puntos. Segundo lugar para Antonelli con 47 puntos. Charles Leclerc con 34 puntos en el tercer lugar. Hamilton, cuarto con 33 puntos. Oliver Berman en la quinta posición sumando 17 puntos. Muy buena la temporada del piloto de Haas. Ahora tenemos a Norris con 15 puntos. Gasly se mete ahí la tabla bastante bien, bastante bien, bastante bien con 9 puntos. 8 puntos para el Max Verstappen. En el noveno lugar tenemos a Liam Lawson con 8 puntos. Lindblad con 10 puntos, perdón, con 4 puntos cierra el top 10 de pilotos. Ahora comentamos el campeonato de constructores con Mercedes con 98 puntos, se acercan ya casi a 100 puntos. Ferrari después viene con 67 puntos, ya tenemos casi un gran premio de diferencia. McLaren en tercer lugar, manteniéndose con los resultados que había ganado en el pasado, estando con 18 puntos en el tercer lugar. Haas, cuarta ubicación con 17 puntos. Red Bull ahora se ubica en la quinta posición con 12 puntos. Racing Bull con los mismos puntos que Red Bull en el sexto lugar con 12 puntos. Alpine, séptimo lugar con 10 puntos. Audi, octavo lugar con 2 puntos. Williams, 2 puntos, se ubica en el noveno lugar. 10, décimo Cadillac con 0 puntos. Y Aston Martin en el rotundo último lugar, que ni siquiera ha terminado una carrera con 0 puntos. Bueno, eso fue lo que vivimos en el Gran Premio de China. Hartas cosas que comentar. Vamos a ir ahí subiendo ahora este material para que comentes, compartas, te informes. Esto es Code Review. Si tienes algo que decir, qué te pareció, coméntame cómo viviste este Gran Premio, si te gustó la carrera, si celebraste el primer triunfo de Kimi Antonelli, si vibraste con el primer podio de Ferrari, si te están gustando estas regulaciones, si te está gustando o no la F1 2026, cuéntame en los comentarios, compárteme cómo lo viviste. Soy Ignacio Grunenwald, un gusto haber compartido este gran premio y seguimos con más videos analizando muchas más cosas que sucedieron en el Gran Premio de China. Esto es Cop Review, nos vemos en el siguiente video, muchas gracias por tu apoyo y nos seguimos viendo, como comenté, en las próximas ediciones. Comenta, comparte y difunda.